Hola, hola. A ver si hay alguien por ahí. A ver si me sale. Hola. ¿Cómo están? Está lindo para estar en casa. Ay, ahí se unió Cande. A ver si me sale Cande. Ay, ahí arranco a hacer lío. Ahí saludé a Cande. A ver. No. A ver, Cande, si me pedís vos solicitud, te lo anticipé, Cande. A ver. Ahí está. Ahí me está pidiendo solicitud para entrar y ahí la estoy aceptando. A ver cómo están. ¿Te acepté, Cande? Aceptar. No saben lo nerviosa que me pone esto, pero. Ay, ¡Ah! ¿qué tal? ¿Cómo Mira, era lo estás? único que necesitaba para ver la pantalla dividida, ya soy otra. Ya superaste el desafío. Ya está, no sabés lo que sufro yo. Son 3 milésimas de segundo, pero en esas 3 milésimas de Sí, segundo la la paso pasás mal. horrible. Sí. Ya está, superado. Ya está, ya pasó. ¿Cómo estás, Sí, Cande? ¿Todo sí, sí, bien? sí. Bien, todo bien. Acá tomando un cafecito en este día de tanto frío. Ay, pero ayer estábamos en musculoso y hoy salimos con los Sí, tapados. Es esta sí, época, viste, que tremendo. salís con manga corta y botas, con musculosa Tal cual, y tal cual. tapado. Es raro, es raro. Sí, un día de calor, un día de frío, hay que sobrevivir hasta que el Es clima se verdad, estabilice un poquito. es verdad, sí. Bueno, con mitad de semana de este día así fresquito y estamos listos para, ahí se están uniendo. Hola a todos los que están entrando a nuestro Dale. vivo. Súper contenta de tenerte, Cande, con esta Sí, sí, temática que es buenísima. tan interesante, con todo lo que estamos escuchando últimamente, no porque sea un tema que sea nuevo, sino justamente porque es un Sí, tema que escuchamos de manera recurrente y que encima en este último tiempo hemos escuchado de manera más sí, sí, latente sí. casos que se hacen como muy conocidos, justamente porque trascienden en los medios, pero esto pasa requete seguido. Y justamente estamos con Candelaria Irasusta, lo dije bien. Ella es del equipo de ABA y trabajan puntualmente con la temática de bullying. Así que tengo la Ujú. pregunta obligada para empezar este vivo, preguntándote si tuviéramos que definir qué es bullying, ¿qué me dirías? Sí, déjame decirte algo respecto a lo que vos decías antes, que es un tema esto súper profundo, que a todos nos interesa, que a todos nos toca. Nosotros venimos trabajando hace más de 10 años en este tema y la verdad que a veces a mí me impresiona decir, nunca termino de estudiar, nunca termino de aprender la cantidad de investigaciones, de literatura que hay sobre el tema, la verdad que, o sea, programas que están desarrollados, incluso investigados, basados en la evidencia, prácticas, o sea, hay muchísimo, muchísimo para aportar sobre todo, viste, en iniciativas en otras partes del mundo que nosotros siempre estamos mirando, viste, qué se hace, qué prácticas funcionan, qué no, con todo esto también del ciberbullying, ¿no? Que agregó hace unos pocos años también, le agregó bastante condimento al tema. Claro, Y por otro lado, si querés, es como si bien nosotros trabajamos la temática de bullying, pero en el fondo estamos trabajando en convivencia. Entonces también, absolutamente. ¿sabes qué siento en convivencia escolar? Siento que la escuela necesita un montón de herramientas. Yo a veces, viste, hablando con las escuelas, digo, qué innovación y qué avances hay en el mundo corporativo, con un montón de recursos y de herramientas. ¿Y qué falta hay de innovación en las escuelas? Por ahí hay un montón de quizás cosas nuevas, aplicaciones o las cosas que están informatizadas en cuanto al académico, pero temas relativos a la convivencia, seguimos con el papelito escrito y con la improvisación, entonces hay mucha necesidad de innovar y de trabajar como más en profundidad sobre este tema, me parece, ¿no? Sí, Eh, absolutamente, porque aparte es un lugar en el que los chicos pasan muchas horas. Entonces, están sí, mucho más tiempo a veces en el colegio que en sus propias casas y donde los papás dejan a sus hijos y pierden así como un poco el contacto de qué es lo que pasa y ahí ocurre mucho de lo que les sí, pasa a sí, los sí, chicos, ¿no es totalmente. cierto? Sí, es mucho tiempo, pero también creo que esto responde a un tema de paradigma, en el sentido Ujú. como que la escuela forma en contenidos académicos y las cuestiones de convivencia acompañan, el desarrollo de competencias sociales y emocionales acompañan. De hecho, hay un espacio, a veces una hora a la semana para trabajar esto.
Entonces, desde ese paradigma, obviamente que no vamos a tener recursos, estrategias, y no vamos a poder innovar en este campo tan importante que tiene que ver con el campo de los vínculos. Y Claro. obviamente después, en la medida que esto no se trabaja, ni hablar que se ven después los resultados o las consecuencias, pero hay un paradigma donde pareciera que no es tan importante, donde se deja, donde son temáticas relativas a lo emocional, entonces no tienen tanta importancia, tanto efecto. Y de hecho, por eso hoy las investigaciones también nos dicen, van por otro lado. De hecho, nos dicen que los chicos que son más exitosos, si querés para poner este término, son los chicos que tienen más inteligencia emocional, que tienen más capacidad de Totalmente. liderazgo, que toman mejores decisiones, que manejan mejor el grupo, que tienen mejor habilidades sociales. ¿Cuánto espacio da la escuela para esto? ¿No? Y ahí, bueno, ahí vamos a nuestro tema, que tiene que ver con el bullying, que si no hay espacio para trabajar estas cosas, tampoco hay espacio de observación. Ujú. Entonces, hay casos de vínculos tóxicos, que a veces algunos son más disruptivos y otros no. Otros son casos de bullying que son más lo que nosotros llamamos bullying blando, que después lo puedo explicar, Sí, claro. pero obviamente que en un paradigma donde lo único que importa es enseñar cuestiones académicas, no hay lugar para observar. Y ahí es que frente a la falta de detección, estos casos se hacen cada vez más graves. Ujú. Entonces, fíjate acá qué tema tan importante que tiene que ver con sentarnos y con decir, bueno, ¿qué escuela queremos hoy, ¿no? En nuestro siglo, en nuestro momento, para los chicos de hoy, que quizás es una escuela que años atrás, bueno, ya nos queda un poco antigua, un poco Es que vieja en creo que en algunas cuestiones, realidad ¿no? sería genial que podamos un poco deconstruir la escuela, ¿no? Como Mm, para poder reversionar y pararse con esta nueva escuela a salir a enfrentar todas estas temáticas que, como vos decís, no son nuevas. mm. Cada vez hay más para investigar, cada vez se escucha más, pero me parece que el cambio fundamental tiene que venir desde la escuela, ¿no? Sí, no, además, ¿sabes qué? O sea, no solamente un espacio, o sea, el bullying es una problemática, ¿no? O sea, tenemos chicos que tienen quizás, digamos, conductas muy disruptivas, chicos también con algunas problemáticas, esto se había acrecentado un montón después de la pandemia de salud mental, ¿no? Entonces esto también se dificulta a la hora de vincularse con otros compañeros, es decir, chicos con mucha ansiedad, chicos o incluso que están atravesando con un problema en el estado de ánimo y esto afecta a su rendimiento escolar. Entonces, hay otras problemáticas que son, digamos, transversales también a lo educativo, ¿no? ¿no? No solamente el tema del bullying, ¿no? Que es un tema súper importante, pero hay otras problemáticas también que no hay espacio para su trabajo y no hay espacio para la detección. Entonces, bueno, me parece que es otra conversación súper interesante para tener presente, Seguramente, y para indagar. seguramente la tengamos. Seguramente la Bueno, tengamos. Hay mucho por hacer, es cierto. sí, 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 Pero bueno, nosotros hoy empezamos a aportar este granito de arena totalmente. para contarles un poco, bueno, qué es lo que vos nos podés compartir desde toda tu Sí, sí, sabiduría sí. y tus investigaciones y todo lo que has aprendido sobre Mm, esta temática, porque seguramente sí. nos ayuda un montón a enfrentarlo en estos contextos en los que estamos Ujú. viviendo, ¿no es cierto? Y Sí. volviendo entonces a la pregunta, para los que se fueron Mm, enganchando, yo te había preguntado primero que definamos qué es bullying, pero más que nada sí, porque uno como que suele escuchar, claro. hay como una mezcla Mm, de lo que realmente es bullying. Los papás a sí, sí, veces sí. pasa que llegan a la escuela con a mi hijo le hacen bullying y cuando Mm, escuchamos un poco cómo es la historia, a lo mejor no es precisamente bullying o sí, o sea, ¿cómo definámoslo como para poder arrancar y saber qué es bullying? claro. Mm. Bueno, esta pregunta de qué es el bullying es fundamental, es la primera pregunta, y que es una pregunta que nos ayuda a tener una comprensión común, una definición compartida, ¿no? Y en la medida que nosotros tenemos una comprensión común y estamos todos observando y conceptualizando el fenómeno de la misma manera, es que podemos trabajar en equipo para abordarlo. Porque Absolutamente. si yo lo veo de una manera colorado y vos lo ves verde y otro lo ve amarillo, bueno, después esa mezcla va a ser una mezcla engorrosa y una mezcla confusa para abordar. Entonces déjame en realidad contestarte con esto, con lo que no es el bullying. El Genial. bullying no es un sinónimo del conflicto normal, ¿sí? O sea, a veces se confunde y se piensa que los conflictos normales, que los conflictos, las peleas entre pares, timbre, no lo voy a atender, que las peleas entre pares son situaciones de bullying, ¿no? Y esto es una mala comprensión, ¿no? Los conflictos son normales y esperables en el desarrollo, ¿sí? Cuando hay una situación de conflicto, mira, nosotros hacemos así, lo explicamos así en las capacitaciones.
los niños que están involucrados están en una situación de paridad, de igualdad de condiciones, es decir, que los dos se sienten involucrados de la misma manera. Es decir, pueden estar enojados, pueden estar frustrados, pero están en una paridad de condiciones. Y estos conflictos son normales y esperables, y déjame decirte una cosa más, estos conflictos son buenos. ¿Son buenos en qué sentido? Que en la medida en que los chicos tienen conflictos, aprenden a resolver, empiezan a tener Claro, herramientas para resolver las cosas que les pasan, y también, cosa no menor, las habilidades sociales. Porque, por ejemplo, totalmente. dije, La no, la verdad resolución de conflictos que es algo que se tiene que aprender a exactamente, trabajar. exactamente, por ejemplo, no, yo se lo dije mal, yo fui poco empático con lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, la próxima vez voy a intentar decirle, claro, yo entiendo que vos querías ir primero en la fila, pero vos sabés que yo nunca voy. Son cosas donde los chicos van aprendiendo las habilidades sociales que después, el día de mañana, me permiten ser un adulto competente en términos sociales y vinculares, ¿sí? Entonces, los conflictos son buenos. Ahora, ¿qué pasa cuando en estos conflictos vemos que hay uno que tiene todo el poder y una persona que está en desigualdad de condiciones, ¿sí? Donde vemos que no es que hay roles intercambiables, donde el conflicto, donde de repente uno es el que está más enojado y otro el que escucha y después se intercambia, sino que empiezan a haber roles fijos, ¿sí? Entonces, cuando estos conflictos, que son ocasionales, además empieza a haber un desbalance de poder, ¿sí? Ya ahí empiezan a haber otras características, ¿sí? Por eso hablamos justamente de cuando hay una situación de bullying, hay una intimidación, es decir, un chico o un grupo que tiene mucho poder y de repente alguien que está indefenso, ¿sí? Vos fijate ya, el hecho de marcar que hay un grupo y Claro. hay una persona sola, ya eso marca un desbalance de poder. Porque uno frente a un grupo se siente en desigualdad de condiciones, siente como que el grupo, la Obvio. mayoría, siempre va a tener más peso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el desbalance de poder que es muy importante, que esto se evalúa. Nosotros cuando llega un caso de bullying, nosotros lo que hacemos es evaluar, porque puede haber que un chico se queje de que está en una situación de problemática con un par, pero no haya desbalance de poder, ¿sí? Entonces, Ujú. este es un criterio muy importante. Y otro criterio para determinar qué es bullying, ¿sí? Es la situación de cronicidad. Por eso vuelvo al principio que le decía, diferenciemos de qué no es. Bullying no es lo mismo que situación de violencia ocasional. O sea, puede ser que mi nene vuelva de la escuela y diga, bueno, de repente hoy me rompieron la mochila, ¿sí? Es una situación violenta, ¿sí? Que de repente un grupo que le rompa su mochila, que son sus cosas, de repente puede ser que esto le genere como consecuencias y efectos negativos, y hay que tratarlo. O sea, no porque sea Obvio. ocasional es menos grave, ¿sí? Ujú. Pero la diferencia con las situaciones crónicas, ¿sí? Es que uno con lo crónico se va desgastando, se van Claro. desgastando los recursos. Por eso el impacto en la salud mental. Porque una cosa es decir, yo sufro de una situación con mucha demanda en términos de recursos psicológicos un solo día o de manera esporádica, y otra cosa es decir, esto a mí me pasa Claro, permanentemente. claro. Entonces, no logro que mi psiquismo se recupere y cuente con los recursos o las estrategias de afrontamiento, como las llamamos nosotros, para salir de la situación, ¿sí? O para mejorarme, para inflarme a nivel anímicamente. Es como persistente. Ujú. Entonces, cuando hablamos de bullying, es una agresión de un grupo o de un compañero o de un individuo hacia otro compañero que de manera sistemática, es decir, persistente en el tiempo, que puede durar semanas, meses, incluso años, al que convierte en su víctima habitual y está en una situación de indefensión, ¿sí? O sea Ajá. que tiene que haber también miedo. Esto lo relaciono con el tema del poder. Cuando un Claro. chico dice, no, pero yo le contesto, yo le digo, yo hago esto, lo otro, quizás puede ser que esté en una situación en las primeras instancias y todavía no esté conformado con una situación de bullying, pero ahí te habla de que no está siendo no se está, sí, no hay Dejando intimidación, porque intimidar, exactamente. claro, pero a veces lo que ocurre es que estas son las primeras instancias. ¿Por qué? Porque ¿cuánto aguanta uno? O sea, sí, yo voy, me quejo, digo, respondo, le cuento a a la señorita, pero si la señora no hace nada, si nadie me escucha, y esto me sigue pasando en el tiempo, hay en un momento a donde yo me voy a desgastar y voy a llegar a la situación de indefensión de todas formas. Claro. Entonces, nosotros lo que decimos es que, mira, en un inicio de una situación de bullying, las víctimas, o sea, las víctimas en realidad, déjame entre paréntesis, son niños en situación de victimización, ¿eh? Pero bueno, para no ser tan rebuscados en el lenguaje es que lo llamamos de esta manera. Todas son distintas al comienzo,
pero al final de los episodios todas se parecen bastante, Claro. ¿sí? Porque al atravesar por todo el proceso, empiezan a estar como metidos para adentro, empiezan a sentirse esto indefensos, empiezan a estar a veces como desregulados en lo anímico, desregulados también en lo conductual, porque todas viven el mismo proceso. Y Por lo también por cual, eso decimos, siguiendo un sí, poco esto que decís, también es súper fundamental poder detectarlo a tiempo y no dejar que avance, porque si, fundamental, ¿no? Si sabemos que esto va sí, increyendo y podemos llegar sí, a darnos, por eso creo que la importancia de capacitarnos sí, y saber un poco más de esta temática, porque si uno pudiera focalizarse, detectarlo a tiempo, evita que esto avance y a lo mejor esa persona que tenía herramientas y con el tiempo las va a empezar a perder, no llega a ocurrir, se desarma, digamos, esa situación y lo podemos controlar, ¿no? sí, sí, sí. O sea, déjame decirte lo siguiente. O sea, que se dé una situación como intempestiva de bullying, o sea, como de repente de un momento para otro, que empiecen de manera como muy incisiva y grupal, insistente, a acosar a uno y que uno rápidamente, que un chico rápidamente esté envuelta en esta situación, puede suceder, ¿no? Donde Ujú. obviamente siempre tenemos que analizar la variable subjetiva en cuanto a, por ahí es un chico como más vulnerable, ¿no? Y que están en contextos más vulnerables, puede suceder. Pero en general, lo que se ve es que esto es un proceso, ¿sí? Esto es un proceso donde vamos pasando de situaciones de menos complejidad o de situaciones de bullying blando a que esto se empieza a cristalizar en el tiempo, ¿sí? Esto justamente por eso hablamos de que se empiezan a ver, cuando una conducta se repite a lo largo del tiempo, ahí decimos que hay un rol, ¿sí? Claro. O sea, ahí decimos que un chico tiene un rol porque hay una conducta repetida, ¿sí? O sea, si un chico está en una situación repetidamente a lo largo del tiempo recibiendo cosas, ahí hablamos de que está en un rol, ¿sí? La misma persona si un chico exhibe estas conductas. Entonces, esto en general es un proceso. Por eso nosotros hablamos de situaciones de bullying blando, que no son las situaciones, en realidad, la mayor parte de las situaciones son de bullying blando, que son situaciones más sencillas de trabajar, más fáciles, más permeables, donde hay que restablecer el equilibrio y proteger al niño agredido, trabajar con el agresor, reforzar la autoestima, una serie de intervenciones y esto puede ceder y mejorar. Pero después las situaciones de bullying duro, que son las situaciones, mirá la palabra, ¿no? El duro, o sea, habla de cierta rigidez en Total. términos de las conductas que hay, en términos también de la configuración social del grupo y de la escuela, ya es más complejo, ¿sí? Pero ¿cuál es el imaginario? El imaginario es nuestro, cuando vemos, por ejemplo, una noticia, es que bullying es igual a un caso de bullying duro, a una situación ya grave. Y esto no es verdad, Claro. ¿sí? No es verdad. Y esto es fundamental, ¿sabes por qué? Para que los colegios le pierdan miedo al tema, porque enseguida asocian que un caso de bullying es como un caso, rápidamente un caso grave, ¿sí? A donde las posibilidades también son muy limitadas. Entonces vemos en los colegios a veces alta defensividad y por otro lado a veces sienten que tener un caso de bullying habla como de una deficiencia en cuanto a la gestión de la escuela, ¿sí? Y esto también no es verdad, ¿sí? Porque el bullying se da en el marco de los vínculos, ¿sí? Y los vínculos pueden a veces funcionar bien y a veces por X factores pueden funcionar no tan bien, ¿sí? Y estas situaciones, si bien están muy relacionadas con cuestiones de tipo institucional, muchas veces tienen que ver con cuestiones que está pasando a nivel individual y a nivel grupal, ¿sí? Entonces, no es cierto que una escuela entonces gestiona mal a nivel institucional porque hay bullying en su escuela, ¿sí? Al revés, me parece que hablaría mal de la escuela si no lo puede detectar, reconocer y hablar al respecto, ¿no? Entonces, lo que te decía, cuando nosotros abrimos un poco esto y decimos, pará, hablar de bullying no es una categoría única, hay un montón en el medio de factores y de cosas que tenemos que analizar y hacer un diagnóstico más profundo. Como la escuela dice, ah, bueno, le pierde un poco el miedo. Dice, si es así, entonces, a ver, vamos a poner a trabajarnos en esto, ¿no? Y para los padres también ayuda a saber que este imaginario de que caso de bullying es un caso de bullying grave, también sirve a romperlo porque se asustan un montón. ¿Y qué pasa? Claro, Cuando un claro. papá se asusta un montón, no puede tranquilizar a su propio hijo, ¿sí? Yo tenía un paciente que me decía, yo no le cuento a mi mamá porque ella se pone peor que yo, ¿no? Y la verdad que era cierto, Es que por eso te era decía, cierto. muchas veces en los colegios lo que se recibe, y creo que
parte desde la falsa concepción de la terminología bullying, es que frente a una situación, que es a lo mejor un conflicto, ni menor ni mayor, pero un conflicto, los papás se acercan al colegio referenciando a mi hijo le hacen bullying. Entonces, es como que ya arranca como mal esto, ¿no? Sí, Porque sí. habría que, como decías vos recién, hay así que diferenciar lo que es bullying de lo que es un problema o una resolución de conflicto. Por eso nosotros estamos trabajando ahora con una de nuestras acciones que es política anti-bullying. Fíjate que en Inglaterra, en el año 2000, es obligatorio para todas las escuelas tener una política anti-bullying, donde la política anti-bullying tiene ciertos componentes y hay algunas organizaciones internacionales que hacen asesoramiento. De hecho, estamos en contacto con una organización inglesa que también nos está asesorando a nosotros porque ellos vienen trabajando hace muchos años. Y hay un componente que es, bueno, la declaración, es como una declaración de interés donde la escuela dice, bueno, a ver, ¿cuál es la postura, el interés de la escuela en trabajar este tema? Y después hay una parte que tiene que ver con, en la política que se plantea, es como, bueno, a ver, para nuestra comunidad educativa, ¿cómo vamos a llamar este término bullying y por qué? ¿Sí? O sea, qué significa bullying para nosotros? ¿Qué no es? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para diferenciarlo? Y después las subcategorías, que eso también está recomendado ponerlo en la política como subcategorías en donde se puede ver esta conducta de intimidación, ¿no? Es que en realidad es Entonces, genial, digo, si todos, desde la comunidad educativa, exacto. directivos, docentes, padres y niños, podemos decir qué no es y qué es, como para incluso, eh, eh, digo, hacerlo visible y poder diferenciar uno mismo, porque eso es lo que te iba a preguntar yo después de esto, o sea, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son los síntomas de un niño que sufre bullying, ¿no? Sí, Entonces, sí, primero está buenísimo esto de decir, bueno, lo ponemos en palabras, que no es, qué es, pero a todo sí, nivel, hacemos una bajada sí, ¿sabes? importante. Tal cual. ¿Y sabes qué me parece que es importante? Y lo asocié cuando te estaba escuchando, que es muy importante el tema de que si nosotros a todo le decimos bullying, pierde valor la palabra. En Claro, el sentido es cuando vos vas al médico, por ejemplo, y llegas a tu hijo y le da antibiótico sin necesitarlo. Es como pierde el efecto el totalmente. antibiótico, Bueno, porque ¿te están acordás que tan había acostumbrados. en una época todos teníamos estrés? Viste, ibas al médico, Claro, te dolía, es ya estrés. Y es tenías sueño y estrés. tenés estrés. Era todo estrés. Bueno, esto es lo Exactamente. mismo, me parece que está pasando lo mismo, ¿no? Sí, sí, o sea, los conflictos normales no son situaciones de bullying, ¿no? Eso es otra cosa que son conflictos y hay que mirarlos. Y también hay chicos que les cuesta resolver los conflictos, ¿eh? Ujú. Y que les cuesta y tienen problemas de habilidades sociales y de repente hay un compañerito que no lo invita y se ponen re mal. Pero esto no es una situación de bullying, es Claro, distinto, ¿sí? totalmente. A veces por ahí nos podemos poner a pensar el tema qué pasa que un papá tiene que ir a ese extremo de decir que sucede una situación de bullying para que la escuela lo escuche. Entonces, por ahí también Ujú. nos podemos indagar eso, ¿no? Es como que tenemos que llegar a ese nivel para abrir un canal de diálogo y que les parezca importante que hay una situación de conflicto donde mi hijo no está pudiendo resolver. Entonces, volviendo al tema, No importa, yo vos me dejá sigo, pasar. Eso es lo que tiene, chicos, sigo. descontracturemos Sí, porque sí, esto sí, sigo, pasa. sí. Seguimos. Esto va a Venía con un pasar. hilo de pensamiento que se me Mira, cortó. lo bueno por ahora es que no Sí. tenés perro que ladre. Eso es genial, No, porque tal si cual, no tal hubiera cual. sido más lío. Así Sí, sigamos y que sí, el que sí, está tocando timbre sí. aguante, porque yo no voy a Sí, parar, ¿eh? totalmente. Urgente no es. Bueno, te decía entonces eso, que muy importante que haya una comprensión común y que nosotros lo trabajamos en la política. Y la política es las primeras acciones, como que y es una capacitación que vamos a directivos, ¿no? A directivos, de Claro, asesores y autoridades. Ellos tienen que, a ver, la política de la escuela con este tema tiene que sí, estar clara. O sea, ¿cuál totalmente. es la postura? Es como nosotros como familia, ¿cuál es nuestra postura para los límites? Ni idea. Sí, Después sí, el sí. chico hace un berrinche y que nos miramos todos, no sabemos para dónde salir corriendo, porque no tenemos Sí, una sí. política familiar, ¿sí? Nos tenemos que poner de acuerdo, mira, no, cuando hace un límite, si querés, de este tipo, de otro, usemos este recurso, el otro, nos ponemos de acuerdo, trabajamos en equipo. Ahora, respecto a las situaciones de bullying, no hay una postura clara en las escuelas. No se sabe qué hacer, no se sabe cuáles son los procedimientos, no se sabe cuál es la línea de toma de decisiones, en el sentido, ¿quién Totalmente. toma decisiones? El docente, el directivo, el equipo de orientación escolar, el tutor. Entonces acá me parece también, ¿sabes qué? Que tenemos que salir del tallerismo, es decir, de los talleres con los chicos que están geniales, pero acá hay un tema de adultos que no se están pudiendo poner de acuerdo. Entonces, hagamos los talleres, pero trabajemos en políticas, trabajemos en el encuadre normativo, trabajemos en que los docentes tengan procedimientos claros y después también hagamos el taller.
pero la verdad que a veces es como mucho, como se usa la palabra hoy, mucho brillantina. Sí, sí, me Ya que parece que es un tema ya que súper estoy en un vivo lo importante. puedo decir. Es un tema súper importante para poner en agenda, porque de la misma manera que en algún momento se había puesto como muy consensuado el tema de una normativa de convivencia para saber qué es lo que se puede y lo que no se puede en la escuela, bueno, esto también, qué es lo que es y lo que no es, justamente para estar todos alerta, para estar todos de acuerdo en cómo obrar en consecuencia, ¿no es cierto? Sí, no, y mira, yo también soy mamá con chicos escolarizados recientes, ¿no? Entonces, la verdad que para mí fue mi primera experiencia de todas las cosas que me mandaban a principio de año para que firme. Y me parece súper importante, ¿no? Como que el padre adhiere a las normas, a los valores, a los códigos del colegio, es decir, a los códigos respecto al uniforme, que tenemos que mandar un certificado de salud, de esto, lo otro, un montón de cosas. O sea, ¿por qué no a principio de año también nos mandan una política respecto a cuál es la postura sobre las temáticas de violencia y bullying de un colegio, de una escuela? ¿Entendés? Que es clave, porque primero los padres tenemos que saber y los padres tenemos que estar de acuerdo y adherir. Porque si no, también pasa este tipo de cosas donde las escuelas después, por ejemplo, con niños que exhiben conductas agresivas propias de bullying, se sientan con los padres y los padres no quieren colaborar, que es propio de esta problemática, ¿sí? Me Entonces ahí la parece, escuela se sienta con recursos, sin Me recursos. parece también que la palabra asusta y que a veces la escuela piensa que siendo el que larga, digamos, la inquietud, tiene que el padre tener una alerta, che, pero ¿por qué? ¿Por qué nos están hablando de, pasan cosas en el colegio? No, me parece que a lo mejor hace un poco de ruido y hay que desmistificar Sí, un sí, poco esto y hablarlo con más cotidianeidad porque son cosas que pasan y sí. porque hay que estar listos para afrontarlo. Igual, ¿sabes qué? También yo creo que asusta porque hay falta de información. Porque es cuando vos Totalmente. vas a un profesional de la salud y que tu hijo quizás tiene fiebre o lo que fuera, tiene un problema, pero vas a un tipo que sabe, vas a un pediatra que sabe y te dice, no, mira, pasa esto, lo otro, la evolución es tal cosa. Quizás es un problema complejo que amerita su tratamiento o una mirada y una atención, pero te da mucha tranquilidad, no te asusta. Cuando estás frente a una persona que sabe y que te sabe orientar y que sabe lo que va a pasar y que sabe cuál es el pronóstico, no te asusta, eso te genera tranquilidad, al revés, decís, uy, qué buenas manos que estoy. Entonces a mí me parece lo que asusta mucho a los padres es autoridades que no saben sobre el tema, ¿sí? Ujú, Entonces ujú. sienten, decís, la única manera que me presten atención es al final que yo vaya al colegio, que yo esté con 7.000 ojos viendo esta situación porque, no sé, no la ven, no la detectan, no hacen nada. Entonces yo creo que asusta la falta de formación, porque Total. si vos desde la escuela te llamaran y te dijeran, mira, vamos a poner el caso agresor, vemos que tu hijo tiene estas conductas, las observamos, es esto, lo otro, nosotros ya hicimos esta detección, estamos armando este plan, vamos a hacer esto, queremos trabajar con vos en conjunto, este es el plan de trabajo. Uno dice, qué maravilla, qué bárbaro, ¿sí? O sea, esto da tranquilidad y decís, qué bueno, o incluso te ayuda a animar y te anima a ver cosas que son difíciles, porque es difícil Ujú. ver que tu hijo agrede a otros, o es difícil ver que tu hijo está en una situación X o lo que fuera, pero da tranquilidad cuando hay conducción, da mucha tranquilidad Totalmente. cuando hay conducción, ¿sí? Totalmente. Eh, entonces creo que eso asusta la falta de formación y de conducción sobre la temática. Bien, entonces ya sabemos, empezamos a generar desde adentro del colegio esto que estabas planteando vos de las políticas y esta pregunta que te decía yo Mm. sobre cómo nos damos cuenta, cuáles son los síntomas, qué tenemos que ver en nuestros hijos o en nuestros alumnos o en los niños para darnos cuenta de que algo pasa. Sí, mira, a mí esta pregunta es muy recurrente y yo siempre la contestaba. Cuando me preguntaban la contestaba. Pero hace un tiempo yo dije, en realidad, ¿sabés qué? Cuando nosotros ya estamos pendientes de las señales de alarma, es decir, que es las manifestaciones conductuales y emocionales, lo que un chico pone en sus emociones, en su reacción emocional y en su conducta, es porque nos salteamos un paso que es el de la palabra, que es que hay un chico que no pudo decir, o dijo y no fue escuchado, ¿sí? Porque los Ajá. chicos también, así como decimos, esto no es un proceso de bullying de un día para el otro, sino que es progresivo, ¿sí? También los chicos van usando progresivamente los recursos que tienen a disposición. Entonces, cuando un chico tiene que acudir a su cuerpo, cuando tiene que empezar a hacerse pipí en la cama, cuando tiene que empezar a somatizar, que le duele la panza el domingo a la noche porque está lleno de miedo y ansiedad, es porque no puede usar la palabra, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿es porque no puede verbalizar y decir lo que le pasa?
¿este es el problema? O en realidad el problema previo es que no hay un contexto que lo escuche, Claro, entonces no puede hablar, ¿sí? Y ahí vamos a otro tema, que es que a veces, justamente, nosotros nos asustamos y al final ese miedo es operativo, que empezamos a querer, bueno, a hacer mil acciones, pero en situaciones más cotidianas, ¿sí? No podemos escuchar porque nos parece que, bueno, no es tan importante. Bueno, no, estamos, viste, con 1000 ojos haciendo 10.000 cosas, esto y lo otro, y por ahí mi nene me cuenta, ¿vos sabés que la pasé mal en la escuela hoy? Bueno, no debe ser para tanto, mañana juntate con cosas, y no podemos escuchar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para detectar es la escucha, ¿sí? La escucha y para eso involucrarse en la vida escolar. Hay un instrumento de rutina que uno tiene que utilizar, que es la pregunta de, bueno, esto, ¿cómo te fue en claro. el colegio, en la escuela? Que no es solamente respecto a cómo te fue en la prueba. Contame cómo estás con tus compañeros, con quién jugaste hoy, si es más chiquito, bueno, no sé, cómo estás con tus amigos, ¿sí? Empezar a habilitar la escucha. Entonces, si uno habilita la escucha, desde ese lugar es que uno puede detectar. Cuando un chico siente que no hay palabra, entonces ahí sí empiezan a haber manifestaciones conductuales. Uno empieza a Ajá, ver como cambios abruptos. Por ejemplo, o sea, puede haber como cambios abruptos en los hábitos, ¿no? claro. Hábitos alimentarios, hábitos de sueño, ¿no? En los hábitos. Uno ve cambios que decís raro, ¿sí? Eso Eh, desde el lugar de la familia, digamos. sí, sí. Y desde el Sí, lugar del de la lugar de la familia. escuela, Desde el lugar de la escuela, mira, es importante observar primero las configuraciones sociales, en el sentido de, vos ves que hay un chico que siempre estuvo inserto en el grupo, con su grupo de amigos, puede ser que no sea el chico más sociable, pero que tiene un grupo de pertenencia, y que empieza a estar progresivamente más aislado, ¿sí? Más aislado del grupo, porque, a ver, en general se da como un pacto de lealtad en los grupos, donde a veces si hay uno que está siendo victimizado, entonces el resto no puede ser su amigo, no puede acercarse, no puede invitarlo fuera de la escuela, ¿no? Entonces este chico empieza progresivamente a estar en una situación de aislamiento en el claro, grupo, ¿sí? Lo cual es una situación muy dolorosa también para este chico por los amigos, ¿sí? Porque que lo agreda quien nunca fue amigo y quien siempre tuvo una relación compleja, es una situación que ya tiene como medianamente elaborado. Ahora, claro. que un amigo te deje de lado, que un amigo no te defienda, eso es lo que más le duele a los chicos, ¿sí? Esto es muy doloroso. Y también en términos de autoestima afecta un montón. Pero, bueno, empieza a ver como esta cosa grupal y después cambios en lo anímico. O sea, si un chico por esto es algo que le afecta su vida entera, porque lo que más quiere un chico es pertenecer, ¿sí? O sea, en la medida que va siendo como más grande, entre la edad de los 8 9 años, ya empieza a ver como más sentido del lugar en el grupo, del estatus, que quizás cuando son más chiquitos no. También ni hablar en la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando uno no puede pertenecer, esto repercute en el estado anímico, ¿no? Entonces, ¿qué ven los docentes? Ven un chico caído, ¿sí? Ven un Claro. chico caído, que le cuesta, que está solo en el recreo. eh, entonces, bueno, a veces baja mucho el rendimiento escolar, ¿no? O Claro, sea, claro, uno claro. empieza a ver señales muy compatibles con estados anímicos relacionados con la depresión o a veces también con la ansiedad, ¿no? Chicos a veces Ahora, como desregulados. ujú, trabajamos Sí, también, o sea, uno cuando habla de bullying, automáticamente se nos viene encima la persona más indefensa, digamos, ¿no? Como que sí, enseguida sí. pensamos, pero también tenemos que pensar que para que haya bullying hay dos partes y qué Mm, hacemos y cómo avanzamos con la otra parte, ¿no? mm. Ahora voy a empezar a leer algunas de las preguntas, pero ay, tengo Dale. tanto para hablar con vos que no me va a alcanzar. Sí, Pero digo, siempre hablamos obviamente de la sí, víctima, sí, pero también sí, hay un alguien que genera esta sí, situación. Digo, ¿cómo se sí. aborda, no? Eh, Bueno, es clave lo que vos estás preguntando, porque a veces se piensa que abordar el bullying es contener a la víctima. Y eso es cierto, pero es parte del abordaje. Claro, Porque si no hacemos la otra pata, ¿sí? Esto no se va a modificar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede a veces es que, por ejemplo, el abordaje tiene que ver con abrir un espacio de terapia para el niño que está siendo victimizado o abrirle un espacio de diálogo en un espacio, en un momento escolar o con alguna persona, y esta es la intervención. ¿Pero qué se hace con el agresor o con el grupo agresor? Nada. Esto exacto. va a continuar y esto es reforzar la impunidad.
un sistema de impunidad. Los contextos impunes son propicios a las situaciones de violencia, Ay, ¿no? sí, Ahora, absolutamente, totalmente. ¿qué pasa que no se aborda el agresor? ¿No? Que la escuela no sabe, ¿qué pasa? Que ahí esto no se aborda o no se trabaja, ¿sí? O sea, o que cuesta tanto, ¿no? Cuesta un montón. Nosotros, por ejemplo, lo que trabajamos con un método que se llama el método de preocupación compartida, que es un método progresivo. Cuando se detecta una situación de bullying, ¿no? Lo que pasa es que a veces los métodos más tradicionales, los métodos disciplinarios más tradicionales o las sanciones de tipo educativa, a veces pueden reforzar las conductas de intimidación. ¿Por qué? Porque uno dice, imagínate, yo tengo una persona sentada del otro lado que tiene un montón de poder en un grupo y que logra un estado en donde lo que diga se hace, ¿sí? Entonces, yo a esta persona la desafío y la quiero sacar de este lugar, lo que puedo generar es que empiecen a haber conductas más solapadas de violencia, Claro. ¿sí? Entonces, es como dicen, bueno, me quieren correr para acá, yo salgo disparado para otro lado, ¿sí? Es como que no siempre funciona esto. Y por otro lado, también lo que puede ocurrir es que empiecen a haber bueno, algunas conductas de venganza, vindicatorias con la víctima, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado del approach. Por eso, no todos los casos de bullying son iguales, volviendo al Obvio. principio, porque no todos los niños son iguales, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar del otro lado quién está y qué recursos cuenta, ¿sí? Por eso los recursos, en los momentos más graves, donde hay chicos que no tienen tantos recursos en términos de que no tienen tanta capacidad reflexiva, de análisis, de empática, usamos otro método, que es el método de preocupación compartida, que consiste en una serie de pasos donde se va acompañando al grupo o al niño que exhibe conductas agresivas a, a tener una actitud de preocupación compartida respecto a lo que le está pasando a un compañero, y se hacen compromisos. Bueno, es un método Sí, que sí, sí, lleva sí, su por supuesto, me cosas imagino que que debe hacerlo. ser Lo que te para quiero llevar en decir el es que tiempo. sí, se tiene que trabajar necesariamente con el niño, con el grupo que Claro, exhibe conductas agresivas y con los padres. Y con los padres. ¿Sí? Esto atentos. tiene que ser sí o sí. Por Y eso sí, en el protocolo, nosotros tenemos un protocolo donde lo hicimos como bien gráfico, como un tren, ¿viste? Que va pasando por estaciones. Y una estación es la entrevista con el niño que exhibe conductas agresivas, con el agresor, y otra es con los padres. No se puede avanzar si esto no se hace. claro. ¿Sí? No se puede avanzar. Entonces No, esto es no. fundamental, pero bueno, nos pasa un montón también esto, que en las escuelas, bueno, se trabaja y con el niño agresor no, con el chico agresor no se hizo nada. Y muchas veces también es lo que los padres un poco como piden en el sentido de que, bueno, yo hago todo con mi hijo, ¿viste? Lo mando a terapia, consulto, voy a la escuela, lo trabajo en casa, pero si no se trabaja esta otra pata, es Lo que pasa es complejo. que me parece que la situación de bullying en sí tiene tantos componentes, ¿no? No es Tanto como... solamente víctima, victimaria, fin, terminó ahí. O sea, Sí, ahí hay no, un no. montón de cosas. O sea, yo por lo pronto, lo que me pasa a mí en familia, te digo, o sea, uno a sus hijos a veces les da la indicación de no dejarse bulinear, por decirlo así, y castellanizarlo, ni hacer bullying. Pero también hay un grupo que acompaña, porque es, no, bueno, él estaba en el grupo, ¿no? Forma parte de un grupo y yo no hice nada. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, yo, Daniela, ¿no? Como mamá, más de una vez les digo a mis hijos, estar ya es ser parte, no contar, no ir a buscar Totalmente. ayuda, no decirle al que fue víctima, che, no, mira, esto no está bien, tenés que hacer algo. O sea, ser parte también es ser parte del problema, ¿no? Sí, 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 totalmente. No, y además, a ver, sí, es un problema multicausal que tiene un montón de Total, patas, por eso los programas que funcionan son los programas integrales, claro. que, obvio, es más complejo trabajar de esa manera, ¿no? Sí. Es más complejo trabajar mirando todas las patas, pero a su vez sabemos que es lo más efectivo. Pero mirá, vamos al caso, se da un conflicto normal entre dos chicos, uno que se burla de otro y lo llama de una manera ofensiva, que es una situación de violencia, quizás, bueno, distinta por ahí, otras características del Sí, sí, conflicto normal, sí. pero tenemos un docente que está mirando y que además también se ríe de eso y que también burla de la misma manera, porque hay docentes que también llaman con Sí, apodos ofensivos a sus... Entonces, fíjate la complejidad yendo a lo que vos decías, porque eso puede ser un emergente o un disparador de una situación de bullying. ¿Sí? Puede ser claro. que el docente en ese mismo momento le dé poder a un para agredir a otro. Entonces, qué complejidad, qué complejidad. Y además
tenemos este docente enmarcado en una escuela donde pareciera que está permitido reírse y donde ser el profe canchero es el respeto. Y estos profes existen, ¿sí? Y Sí, a veces son claro. los profes los buena onda, pero hay límites que tienen que ver con el respeto, y porque seas canchero, esto no da el permiso para que de repente te saltes Obvio. algunas barreras y ofendas y no seas empático y agredas a alguien que está pasando por una situación particular o lo que fuera, ¿no? Y estas dinámicas se replican con los chicos, donde tener popularidad de repente es agredir a otro y reírme de otro, ¿no? Entonces, qué complejo, porque estos mismos paradigmas sociales que se dan en los adultos se replican también con los chicos. Entonces, Ay, y sí, es encima, complejo. ahora que decís vos esto, ¿no? Porque esto hace un tiempo quedaba como enmarcado, teníamos como un límite, y ahora me da la sensación de que con redes sociales, esto se viraliza aún más, ¿no? Porque yo alguna vez escuché de una persona que hablaba de ciberbullying, esto de decir que antes si yo me caía, estaba en los que me habían visto. Y como mucho era contar, che, mirá, Daniela se cayó. Pero con las redes sociales y con estas cuestiones, el filmarlo, el pasarlo, el viralizarlo, lleva a destinos inéditos, ¿no? Y acá mezclarlo, esto del bullying con el ciberbullying también, ¿no? Y abrimos otra puerta Sí. No, abrimos gigante. otra puerta. Eso es para otro vivo. Sí, te El juro que ciberbullying es un sí. capítulo súper complejo, las redes sociales y el efecto de las redes sociales en la manera de vincularnos, de la manera de comunicarse de los chicos, en esto de que bueno, nosotros damos una capacitación que es justamente es ciberbullying y es alfabetización digital para padres, el desdoblamiento que hay entre la identidad digital y la identidad física, en el sentido de que pareciera que a través de las redes sociales y que en TikTok soy una persona, hay un desdoblamiento, soy una persona y después llega el aula y soy otra, ¿sí? Sí, Y que a través de una pantalla me animo a hacerme un montón de cosas o a exponerme de un montón de maneras que después en la vida real, o real no, porque las redes sociales también son reales y tienen efectos reales, pero también en el mundo de lo físico, de lo cotidiano, de lo objetivo, o sea, de repente la persona actúa de manera distinta, hay un desdoblamiento, ¿no? Entonces, esto también genera como consecuencias a nivel vincular, porque de repente digo, bueno, nada, yo me desinhibo en las redes sociales y a través de todos los medios digitales, la persona hay un efecto de desinhibición justamente por esto, ¿no? Y tenemos la capacidad nosotros de educar en que no tiene que haber un desdoblamiento, tiene que haber una identidad común y yo soy la misma persona. Si no lo harías en la vida real, entonces no lo hagas en las redes sociales. Si en la vida claro. real a vos te pondría mal burlarte de un compañero y exponerlo y decirle cosas feas, entonces no lo hagas, ¿no? Pero Ujú. pareciera que una pantalla nos empodera, que una pantalla nos da anonimato, ¿sí? Entonces esto sí genera un montón de facilidades, si querés. De hecho, hay un criterio, como viste que yo te contaba al principio, que tiene que ver con la cronicidad, que no es un criterio excluyente para el ciberbullying. O sea, puede haber solamente una situación, o sea, una persona, por ejemplo, que cuelgue una imagen ofensiva en la red, que sea una vez que lo hizo, pero como esto está tan viralizado y tan expuesto, ya Claro. alcanza para hacer una situación de daño persistente. Total, Entonces no es total. que, ay, ¿cuántas veces lo cito? Una. No, ya alcanza. Entonces fíjate lo dañino. Incluso hay investigaciones que dicen que hay mucho más asociación con la ideación suicida en el ciberbullying, porque es algo que yo no puedo salir, ¿sí? Claro, O claro, sea, una cosa totalmente. es que no puede salir. Entonces genera más indefensión y más sensación de soledad, ¿sí? Entonces es un fenómeno muy complejo y yendo a lo que decíamos anteriores, a lo anterior, ¿está en la política escolar? ¿Cómo van a trabajar la temática del ciberbullying? Y ahora, contame una No. cosa, Cande, porque se me va a acabar el tiempo y yo te vuelvo a llamar, mira, ¿no? Pero te digo, me pasa esto, digo, Candelaria, para los que se engancharon un poquito más tarde, es parte del equipo ABA. Contame un poquito qué hacen ustedes, que es un montón, pero contame un poco esto, porque justo entre una de las tantas preguntas era, vos hablaste de
justamente de este protocolo y de este plan de acción, y Sí, preguntaban si está disponible. Contame cómo trabajan ustedes, qué hacen con las escuelas, contame un poco de eso también. sí. Nosotros, mira, tenemos diferentes intervenciones, pero lo que apuntamos a la escuela es que trabaje de manera programática. O sea, tenemos un programa que es el PROCOMPA, que es el Programa para la Convivencia Pacífica, que está compuesto por un conjunto de intervenciones que están estratégicamente relacionadas entre sí y una serie de pasos, ¿sí? Donde vamos guiando a la escuela justamente a que vaya, a que vaya sí, a que vaya teniendo cada vez más capacidad, más recursos, más estrategias, más conocimientos para trabajar este tema, ¿sí? Pero ¿cómo? A través del desarrollo organizacional, ¿sí? O sea, vos, ¿qué quiere decir? Generar una organización, ¿sí? Una organización que es la escuela, que tenga más capacidad para responder frente a las situaciones que son disruptivas a la convivencia. El bullying es una de ellas, entonces hay que crear una serie de procedimientos y recursos y estrategias institucionales para saber cómo abordarlo. Nosotros, nuestro programa, trabajamos con los adultos, porque decimos que en cascada, con los recursos que nosotros les damos, ellos tienen que llegar a los chicos, pero no al revés, porque no queremos una relación de dependencia con las escuelas, ¿no? No queremos trabajar de por vida. Lo que queremos es darles los recursos para que en un año, en 2 años, puedan contar con las herramientas para trabajar ellos mismos la situación, identificar, abordar y prevenir las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, este es un programa que se desarrolla un año, ¿no? Y después tenemos el segundo año de seguimiento y de profundización, que está compuesto con una serie de intervenciones que apuntan a trabajar con directivos, autoridades, decisores, después con el equipo de orientación escolar, con los docentes y con los padres, ¿no? Que se van como mezclando a lo largo del año, pero déjame contarte que es difícil, Ay, sí. porque trabajar a ese nivel implica un compromiso muy, muy grande, ¿no? En todo sentido, sobre todo yo lo que les digo siempre es como, mira, yo te adelanto que esto te va a llevar tiempo de trabajo, o sea, y vos antes de empezar el programa tenés que tener en claro si querés invertir tiempo de trabajo en esto, ¿no? Hoy en las escuelas está el problema de que no cuentan con tiempo, o sea, tienen mucha demanda, hay mucha burocracia, entonces eso lleva mucho tiempo de papeleos, de trámites y esto y lo otro, entonces quita tiempo y bueno, y las demandas, ¿no? Las exigencias y las situaciones que vienen los alumnos son también situaciones muy complejas, pero también lo que le decimos es, te va a demandar tiempo, pero esto es una inversión, porque vos en la medida en que tengas cada vez más recursos, más estrategias, más procedimientos para trabajar con este tema, después te va a ser más fácil, ¿sí? Pero Pero cuando perdóname, uno Cande, actúa ¿por con qué decís desconocimiento, papeleos sí. y documentación? Ahí me perdí yo. ¿Por qué decís que hay mucho tramiterío? Sí. Porque en las escuelas tienen cada vez más burocracia, más cuestiones, sí, de trámites, de papeles, o sea, no tiene sentido abrir específicamente, pero es como que esto, bueno, son lineamientos y cuestiones que hacen digamos, a la inserción de las escuelas en el ámbito de lo gubernamental, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas burocráticas y de procedimientos quizás internos, que bueno, que quitan tiempo para trabajar otras cosas. Ujú. Eh, y, y bueno, es una inversión de tiempo, pero es una inversión, al fin y al cabo, ¿no? Obvio, obviamente. Entonces, lo que pasa a veces con las escuelas es que se cae mucho en esto, en el taller, en la charla, que es importante, pero esto lo tenés que hacer permanente. O sea, es algo Claro. que la sensibilización tiene que estar permanente. Después vos tenés que decir en un momento, parar la pelota y hacer un trabajo profundo. Decir, bueno, pará, más allá de la sensibilización, es importante y la tengo que hacer y esto tiene que ser como algo con las situaciones de violencia u otras, tiene que ser una sensibilización permanente, pero después si yo no tengo recursos, si no hay procedimientos claros, y es como que si yo sensibilizo pero después no sé cómo actuar, es como que siempre voy a hacer agua, ¿no? Claro, claro. Bueno, una de las intervenciones es protocolo, que en el protocolo trabajamos el paso Eso a te iba a paso, o preguntar sea, porque como, algunos fueron preguntando ejemplos, ¿qué ejemplos nos podés dar de este tipo no de actividades, pero algunas, vamos sí, a tratar de decir algunos tips sí. como para No, llevar adelante? lo que es Sí, protocolo, de hecho hay muchos protocolos internacionales, o sea, si ustedes ponen en Google protocolo anti-bullying, hay mismo protocolos de las escuelas o mismo de organizaciones internacionales, ajá, que es como que detallan guías o detallan documentos donde se describe una serie de pasos. Nosotros lo que hicimos primero fue una recopilación, una investigación de todos los protocolos, pero después hicimos un trabajo de adaptarlo, es decir, como tratarlo
de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo con lo que nosotros detectamos en las escuelas, a las problemáticas que vemos, es como adaptar este protocolo para que pueda ser viable en términos Claro, de las cuestiones locales que nosotros vemos, ¿no? A veces obvio. las copy-paste de afuera a veces no sirven, pero bueno, es un marco de referencia. Entonces, lo que hace el protocolo es cuando un docente sospecha de un caso o cuando hay un caso confirmado, es todo el recorrido, qué se hace después. Y lo que nosotros hacemos es darles procedimientos. Es decir, hay una grilla para la detección donde el docente tiene que llenar, después designamos una persona que tiene que tener ciertas responsabilidades, que es la persona que se encarga de hacer las primeras fases, que tiene que ver con las fases, una fase más diagnóstica, las entrevistas iniciales, la exploración contextual, las entrevistas con los pares, después diseñar un plan de trabajo, o sea, hay como pasos que se tienen que ir avanzando. De hecho, en estos pasos puede ser que el caso de bullying se confirme como no, ¿sí? Claro. Entonces quizás lo que se haga es otra cosa. Entonces tenemos que tener como un caminito, ahora estamos en el desafío de digitalizar el protocolo, que sería como otro recurso, pero bueno, es extenso. De hecho hacemos también una capacitación en implementación de protocolo, que es, bueno, a ver, este protocolo que esté paso a paso, ¿cómo esta escuela lo va a implementar? ¿Sí? ¿Cómo lo va a bajar a la práctica? ¿Cómo lo va a bajar a Ya lo sería concreto? como hacerse el traje a medida, digamos, ¿no? Tenemos la Exactamente. tela, vamos a armarnos ahora bien el trajecito. Exactamente, exactamente. Y vos sabés que esto da mucha tranquilidad a los padres, da mucha tranquilidad, esto es decir, tenemos un plan, ¿sí? Ay, Tenemos es que a un mí me plan, no porque... parece, te juro que más allá de todo lo que estuvimos conversando, que da para hablar un montonazo más y que seguramente te convoquemos para continuar hablando porque es un tema que es muy gigante, pero creo que esto Sí, me parece súper importante, que sea la escuela la que imponga mm, la temática y la abra y mm, la converse mm, y la mm, legitime, ¿no? O sea, hay que mm. legitimizar la terminología como para, y no desde el lugar de padres de decir, che, si están hablando de esto es porque va a ocurrir, sino como decías vos recién, para decir, Totalmente, no, chicos, estamos listos para afrontarlo, no es porque pase. Porque sí, porque si totalmente. estamos listos de que si falta algo de la mochila de un nene sabemos qué hacer y no con esto, o sea, legitimizar el Totalmente, término. es así, es tal cual lo que vos dijiste, es tal cual y por eso, ¿sabés qué? La formación te hace perder el miedo, ¿no? Total. Y me parece que esto de no poder legitimizar el término, no poder hablar de esto, tiene que ver con el Ujú. desconocimiento gigante que hay de repente de que hay, si hay una situación de bullying incipiente, de la situación de bullying blando, más fácil de trabajar, se puede resolver que hay programas, que hay protocolos, que hay herramientas, que hay recursos. Entonces, cuando vos entendés que se puede trabajar y que se puede abordar y que se puede hablar, le vas perdiendo el miedo. Pero uno le tiene Totalmente. miedo a lo que no conoce, a lo desconocido. Entonces, esto, vamos de vuelta a la falta de formación. Ujú. Y bueno, a veces son las mismas escuelas que por la problemática que presentan los alumnos es como dicen, bueno, nos tenemos que formar, pero es muy importante también si los padres, si hay padres que también la comunidad de padres sea como un elemento también de motivación con la escuela, o sea, un elemento si querés Sí, de, sí. no sé la Es que palabra, esto de es una presión, pero comunidad, a ver, como, la escuela no es la sí, es escuela una, madre, padres y, perdón, docentes y directivos, la escuela es todo, son los chicos, son los padres, o exactamente, sea, tiene tres patas esta mesa, entonces exactamente. tenemos que trabajar con todos. Sí, 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 y por eso clave también que los padres un poco digan, nosotros también queremos perderle el miedo a este tema y porque mi escuela habla de bullying significa entonces que es una escuela que está súper expuesta a la problemática. No, es una escuela que está preparada, que está Exacto. mirando la realidad, que tiene posibilidad de acción, que funciona, que le perdió el miedo al Ujú, tema. ujú. Entonces también como padres podemos decir, che, queremos que se trate este tema, pero no cuando ya lo detectamos en casa, sino como una preocupación previa de sentarme a hacer una reunión. ¿Qué estás haciendo con el tema del bullying? ¿Por qué? ¿Me voy a Totalmente. acordar cuando esto ya pasó? ¿Por qué no todos decimos, a ver, hagamos algo? Si querés, Porque no sé, ¿cómo aparte, como? aparte hablarlo también desactiva estas situaciones si pueden llegar a estar por ocurrir, porque digo, a lo mejor uno no piensa en las situaciones hasta que ocurren. En este caso, si se hablan, si se legitiman, uno ya está listo y a lo mejor ni ocurren porque estamos todos más atentos, ¿no? Eso ni hablar, la detección es fundamental. La detección es fundamental, la detección precoz, ¿no? Cuando uno Ujú. puede identificarlo en etapas tempranas. Y además, ¿sabés qué importante eso? La función de la detección es el mensaje, es un mensaje institucional. O sea, un adulto un docente que pueda detectar,
da un mensaje súper, súper potente que es, en esta escuela esto no comulga con nuestra convivencia y con nuestros valores, y en esta escuela esto no está bien, esto no está permitido y no lo vamos a premiar. Entonces la detección temprana a nivel institucional sienta un mensaje súper potente, y también a nivel de comunidad de padres, si esto se detecta tempranamente, es porque nos parece importante, ¿sí? Es porque nos parece importante, porque cuidamos los vínculos, porque cuidamos los grupos, ¿no? Y ni hablar de las posibilidades de revertir y las alternativas que le damos a los chicos, porque en esto, naturalmente, siempre pensamos en el niño víctima, pero qué posibilidad enorme que le damos a un niño que exhibe conductas agresivas cuando lo podemos identificar tempranamente. Decimos, che, este chico siempre se maneja de esta manera, hablar con la familia, ofrecerle estrategias alternativas, que quizás asista a un espacio terapéutico, le damos una oportunidad enorme, porque no está cristalizado. Y sobre todo, esto, en la medida en que se hace como más persistente, más frecuente, se cristaliza, persiste a lo largo de la infancia, en la escolaridad primaria y la secundaria, después ya ahí sí forma parte de un componente de la personalidad. ¿Sí? Claro, O es sea, que está ya reforzado, después si de uno 18 refuerza años, esto, ya estás identificado con eso. Entonces, total. fíjate qué oportunidad enorme que le damos en cuanto al el desarrollo de la identidad y la autoestima. Ujú. Entonces, es súper, súper valioso la detección. Cande, me encantó. No me gusta que Instagram me corte, así que yo decido cuándo se termina Ah, esto, no Instagram. bueno, Te agradezco infinitamente. Me encantó charlar con vos. a- al Seguramente timbre te lo remamos bastante convoquemos. bien. Bien. Al timbre lo remamos bastante bien. No Seguramente pasó nada. te convoquemos nuevamente porque me parece que es un tema que Dale, da un para hablar un placer. montón y porque me Sí, parece que sí, tenemos que visibilizar esto totalmente, para llevarlo adelante y para que se vaya, ¿no? Este tema de las escuelas y cada vez lo escuchemos totalmente, menos y no tengamos que escuchar estos casos que son los que trascienden, pero es cuando ya no se puede hacer mucho totalmente, más. Vamos a tratar de que esto totalmente, directamente no ocurra. Así que gracias a totalmente. todos por participar. Gracias Candelaria. Candelaria nuevamente les cuento. Ella trabaja en equipo ABA. ¿Tienen página ustedes, Cande? Sí, www.equipoaba.com.ar, sino también si tienen consultas pueden escribir a nuestro mail, es el info@equipoaba.com.ar, y nada, invitarlos a revisar todo el material que nosotros subimos en Instagram, que intentamos que sea siempre nada, actualizado, fácil de leer, que lo entiendan del otro lado, ¿no? Hablar en términos sencillos y que sirva, así que si hay algo de eso que les puede servir, los invitamos a que nos lean y nos escriban también por ahí. Buenísimo, Cande, mil gracias. Voy a intentar hacer A todo lo vos. posible para que quede grabado y no hacer lío. Me Dale, sale, así que para los que no pudieron estar o lo quieren rever, van a tenerlo grabado en Instagram. Así que gracias a todos. Nos vemos el mes que viene con otro vivo muy interesante y seguramente Cande nos visite nuevamente. dale, genial. Gracias, Te mando un Cande, nos beso, vemos. gracias. Gracias. Chao.